Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para toda la audiencia de nuestro canal Tecnologías Divinas por YouTube y su atención, prestancia, empatía e interés por este proyecto que continúa en desarrollo, como lo es el proyecto Cápsulas del Reino. Ok, ayer iniciamos y vaciamos en una primera cápsula un contenido acerca del tema que está en desarrollo, que se llama la ley de identificación para sustitución. Ese es el título del tema. Y este tema se centra en lo que es la cristología, que comprende obra, muerte y resurrección de Cristo. Esto es el concepto o la definición del concepto que se maneja en los ámbitos teológicos. Sin embargo, vamos a darle una cuota de crédito porque Jesús tuvo una obra. Jesús tuvo dos obras. Una en los días de su carne. Eso está muy bien establecido en las Escrituras. Y dos, la que ejerció desde el trono en un nuevo cuerpo, un corporativo de individuos llamado la Iglesia o el cuerpo de Cristo. Este fue, según la narrativa del apóstol Pablo, esta fue una segunda actividad que Cristo ejerció desde el trono. Ahora bien, en la primera cápsula estuvimos avanzando en cuanto a lo que fueron los pasos que dio Cristo para poder sentarse en el trono, para poder, o sea, él estuvo en el trono, su reinado duró hasta el año 70 después de Cristo, porque dio varios pasos importantes que estaban establecidos en la voluntad del Padre. Número uno, él tenía que ir a una cruz. Número dos, tenía que morir. Número tres, tenía que ser sepultado. Número cuatro, tenía que resucitar. Y número cinco, tenía que sentarse en el trono. Tenía que heredar del Padre su reinado, imagínense, y todo el universo. Todo esto Cristo lo logró, digo lo logró, y note que ese verbo está en pasado, por causa de estos 5 pasos que dio. Ya eso está claro, eso lo expliqué y quizás usted lo ha escuchado hasta el cansancio, porque prácticamente esta ley, que se llama la ley de sustitución, o corrijo, la ley de identificación para sustitución, es como dentro de un sistema educativo, es lo primario, es lo básico, es como que el ABC o el abecedario de un lenguaje o un idioma o una educación. Ahora bien, lo que realmente veo, o en lo que realmente veo que no se ha logrado dar o atinar en el blanco, es con respecto a los mismos pasos que la iglesia o el cuerpo de Cristo tuvo que dar en su entendimiento. Cuando yo hablo de pasos, yo no estoy diciendo con esto que literalmente la iglesia tuvo que ir a la cruz a morir. No, yo no estoy hablando de eso. Incluso el apóstol Pablo y Cristo en ocasiones usaron la cruz como un ejemplo simbólico de lo que era llevar las consecuencias, sufrir las consecuencias de ser fiel, de ser activo, de ser frontal con la verdad. Las consecuencias que viniesen sobre eso, las persecuciones, los vituperios, las calumnias, todo eso, todas esas consecuencias que sufría el individuo del primer siglo por causa de Cristo, esas consecuencias, esas aflicciones, ese dolor, el ir preso, el estar en una cárcel, el estar en un cepo con cadenas, todo eso simbólicamente implicaba llevar la cruz. Y Pablo
retoma ese mensaje de Cristo y Pablo también habló de la cruz. Ahora bien, ¿cómo y de qué manera aplica esto? O aplicó, corrijo, verbo pasado, aplicó esto en la iglesia o en los miembros de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Lo primero que quiero que observe es que el apóstol Pablo, dentro de su narrativa, utilizó un lenguaje metafórico corporativo, en el cual el apóstol utiliza tres partículas que la gente, o sea, imagínate, 2050 años después todavía la gente no atina a entender eso. Las tres partículas que Pablo utilizó para describir un lenguaje corporativo que relaciona directamente a Cristo con la iglesia, que fue su cuerpo, y a la iglesia con Cristo, que fue su cabeza. De hecho, Pablo dijo en Colosenses capítulo 2 que la iglesia o el cuerpo de Cristo estaba completo en él, es decir, en Cristo, porque él era la cabeza. Y Pablo usa el cuerpo humano como metáfora para ilustrar no solamente la unión de fusión, la interrelación, la conexión, la interacción que existía entre Cristo y la iglesia, entre Cristo cabeza, iglesia cuerpo, sino que además eso lo hace ver muy contundentemente en cada una de sus cartas por medio de estas tres partículas, como lo fueron, porque en él, por él y por quién, con, corrijo, número uno, con, en, por él y por quién. Cuatro partículas que sencillamente develan y revelan, ponen al descubierto que todo lo que Pablo dijo de Cristo lo dijo también de la iglesia. Y todo lo que dijo Pablo de la iglesia también lo dijo de Cristo. Es imposible que alguien hable de mí, de Miguel Faría, y no esté considerando mi cuerpo y mi cabeza. Porque mi cuerpo y mi cabeza constituyen a Miguel Faría. ¿Ok? La iglesia y Cristo eran Cristo. ¿Ya? La iglesia y Cristo eran la deidad de aquellos días manifestada en carne. Y nadie podía hablar de Cristo sin tener en cuenta y sin relacionar directa e intrínsecamente a la iglesia con Cristo. Y nadie podía hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo sin conectar, relacionar, fusionar directamente a Cristo con la iglesia. Entonces era un lenguaje corporativo que mucha gente no alcanza a entender, no alcanza a atinar y por supuesto no van a conectar con la luz de lo que fue el misterio Cristo-Iglesia. ¿Ok? Luego dice en Efesios capítulo 1, verso 20 en adelante, que escuche lo que declaró Pablo allí. Quizás usted lo ha leído en 30 años, pero ahora lo va a entender. Pablo declaró ahí que Dios dio a Cristo por cabeza, escuche bien, a la iglesia, que fue su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ok, ahora vengo en retroceso con el pasaje. La plenitud de Cristo, la plenitud donde Cristo estaba completo, era en su cuerpo, de donde Él era la cabeza. Entonces, así como Pablo dijo en Colosenses que la iglesia estaba completa en Cristo porque Él era su cabeza, ahora aquí en Efesios Él dice que Cristo
está completo en la iglesia. Cristo es pleno, la plenitud de Cristo es la iglesia. ¿Por qué? Porque es su cuerpo. Es normal. Si usted analiza la metáfora del cuerpo humano, va a caer en esa conclusión. Miguel Faría es a quien usted conoce con toda su configuración física, cuerpo y cabeza. Usted no puede hablar de la cabeza de Miguel Faría sin hablar del cuerpo, porque la cabeza sola no tiene ninguna funcionabilidad. Igual el cuerpo sin cabeza no tiene ninguna funcionabilidad. Entonces hay una conexión de fusión, que uno no puede estar sin el otro y el otro no puede estar sin este uno. Cristo no podía ser sin la iglesia y la iglesia no podía ser sin Cristo. Y punto. No discuta conmigo, vaya a las Escrituras y pregúntele a Pablo, si puede acercarse a él, por qué dijo eso. ¿Ok? Dicho todo esto, entonces voy a entrar a estos 5 pasos que dio Cristo y el por qué la iglesia debía darlo. Número 1, la cruz. En el entendimiento de la iglesia, no era que literalmente ella tenía que ir a sacrificarse en una cruz literalmente como lo hizo Jesús de Nazaret. Ese no era el móvil, ese no era o no fue la intención que el apóstol Pablo planteó en ese pasaje. Esto pues tiene que quedar muy claro. Lo que el apóstol está tratando de dar a entender fue que la iglesia debía entender qué fue lo que Cristo hizo en la cruz, qué significancia tuvo Cristo en la cruz. ¿Y cuál fue la significancia? Bueno, que Él fue a sustituir a la humanidad, porque quien estaba en ese cuerpo colgado, en ese madero, según la narrativa de Pablo, era el Verbo de Dios, que se quiso identificar con los seres humanos de los tiempos de la Biblia. Y para poderse identificar con ellos, obviamente tenía que hacerse hombre. Y ese era el entendimiento que tenía que tener la iglesia para poder accesar al trono, para poderse ver sentada juntamente con Cristo y para poder ser bendecida con toda bendición espiritual juntamente con Él, porque estaban en Él. Entonces era el primer paso. La iglesia tenía que asumir que el sacrificio sustitutor de su pecado, que fue Adán, su antecesor, estaba allí provisto, el sacrificio, para posteriormente redimir, remitir, regenerar, santificar y restaurar la relación de Dios con su creador, con el hombre, su creación, su imagen, que se vio perdida, se vio alterada en el huerto del Edén, según la narrativa de Pablo. Una vez que el creyente entendía esto, por supuesto que el agradecimiento sería el primer resultado, el primer fruto de haber entendido esto. Número 1. Número 2. El siguiente paso que la iglesia tuvo que dar en su entendimiento para poder convertirse en el cuerpo de Cristo y en su embajada de reino en la tierra, tuvo que entender que Cristo murió, que allí en la cruz Cristo murió al pecado. ¿Y qué implica o qué significa que Cristo haya muerto al pecado? Eso significa que cuando Cristo muere, esa muerte tiene un valor o tuvo un valor, pero demasiado poderoso, demasiado letal para dejar sin efecto al pecado y a las consecuencias del pecado. La muerte de Cristo cancela el pecado, lo deja sin efecto. Y cuando la iglesia
se identificó en la muerte de Cristo y fueron plantados en su muerte, por supuesto que el pecado en ellos, para que lo sepa, quedó sin efecto. Con la muerte de Cristo, el pecado solo queda sin efecto en quienes conformaban su cuerpo, literalmente hablando. El resto de los miembros de las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, continuaba exento de esto y acarreando las consecuencias del pecado, aunque ya la provisión estaba hecha, pero para que los alcanzara a ellos, tenía que venir el año 70, donde todo realmente fue consumado para las dos casas. Eso quiero que esté muy claro. Entonces, la iglesia es plantada en la muerte, y cuando es plantada en la muerte, como cuando usted planta un árbol, y ese árbol plantado se va a nutrir de todos los minerales, vitaminas, nutritivos que tiene la tierra, el sol, el calor, la noche, las lluvias, y eso va a ir nutriendo la semilla hasta que finalmente esta rompe el cascarón, sale y se convierte en un árbol y da fruto. Lo mismo pasaba con el mismo principio aplicaba a la iglesia. Ellos eran plantados una vez que en su entendimiento estaba claro de que ellos estaban plantados en la muerte de Cristo y que por ende no había pecados en ellos. Por supuesto que esto desataba una celebración, una fiesta, un gozo perdurable, saberse de que ya no están destituidos de Dios, saber que nuevamente se restauró esa comunión, saber que ya tienen acceso al trono para hallar el oportuno socorro para sus necesidades, saber que todos los bienes, todas las bendiciones espirituales les eran accesadas y ellos podían entrar ya en el disfrute, heredar. Por supuesto que eso era una noticia excelentísima. Ahora, Cristo no se quedó muerto. Cristo es sepultado y en esa sepultura se queda Adán. El primer Adán quedó allí sepultado, porque Cristo fue a sustituir a Adán para poder sustituir a la raza humana. Entonces, él es sepultado, queda allí Adán sepultado, y entonces cuando Cristo resucita es cuando comienza a operar como el postrer Adán, que es el espíritu vivificante. Es decir, cuando hay la resurrección es cuando comienza la vida en la iglesia a operar por medio de la resurrección. Y una vez resucitados, quedan habilitados como lo estuvo Cristo. Quedó habilitada la iglesia y habilitada divina y espiritualmente hablando, su entendimiento ahora se extiende, se traspola y trasciende a un nivel de vida y existencia superior a todo lo que había disponible en aquellos días, como lo es sentarse en el trono de Dios juntamente con Cristo, para juntamente con Él reinar. Y no solamente esto, sino apropiarse ya como herencia, como disfrute, todas las bendiciones de carácter espiritual. O sea, esto fue extraordinario para la iglesia. La iglesia no fue cualquier cosa, según la narrativa de Pablo. Yo estoy simplemente esbozando y desglosando lo que Pablo dijo de Cristo en su relación con la iglesia y de la iglesia en su relación con Cristo.
Entonces, el tiempo que me queda es para agradecerle por su atención, por su empatía. Esta sería la segunda cápsula. Les recuerdo que les habló desde la ciudad de Portland, Estados Unidos, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Entonces, culminamos con esta segunda cápsula y será hasta la próxima. Feliz día para todos.